Hola, buen día. Bueno, la salud intestinal es, nosotros en el cuerpo tenemos como ese sistema que nos conecta entre el mundo exterior y el mundo interior, ¿no? Y ahí viene a ser pues todo el sistema digestivo. Porque nosotros, ejemplo, consumimos los alimentos, bueno, todo lo que nosotros vayamos a ingerir es en la parte digestiva, donde el cuerpo se encarga de absorber lo que necesita y pues de desechar lo que no sirve. Entonces ahí está como ese contacto con todo ese mundo exterior. Ahí el intestino viene a jugar un papel supremamente importante. Nosotros a veces, o sea, de verdad que a veces como que se desconocen todas las bondades, todas las cualidades que tiene el intestino en el cuidado de la salud. Entonces, ese sistema digestivo y pues más enfocado, ejemplo, en la parte intestinal, es fundamental para que tengamos un adecuado estado de salud. Todas las enfermedades entran es por el intestino. Entonces, por eso es tan importante que nos preocupemos un poquito más por cuidar toda esa, pues, salud intestinal. Bueno, y es muy importante que la alimentación sea, pues, lo más natural posible, fruticas, verduritas, todo ese consumo de fibra también es muy importante porque esa fibra, nosotros en el intestino tenemos unas bacterias tenemos bacterias que no son tan buenas y bacterias buenas, pero las dos pues deben estar en el intestino. ¿Qué pasa ahí? Que lo ideal es que siempre las bacterias buenas estén en mayor cantidad que las otras bacterias, que las que no son tan buenas. Y cuando nosotros consumimos, ejemplo, productos como azúcares o productos, ejemplo, industrializados, colorantes, tantos químicos, entonces todo eso va deteriorando toda esa microbiota intestinal, todas esas bacterias intestinales saludables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer ahí? Empezar a consumir alimentos que nos ayuden a que esas bacterias sobrevivan, a que estén como bien sembraditas ahí en el intestino. Ahí encontramos todo lo que son los alimentos fermentados, como ejemplo el kefir, el yogur griego, natural, obviamente, el chucrut, ¿qué más? Todas las bebidas fermentadas, ahí son un alimento súper saludable para toda la parte intestinal. La fibra, ejemplo, de las verduras, de las fruticas, las cascaritas, que a veces, ejemplo, que una manzana y le quitamos la cáscara, no, lo ideal es que toda esa cascarita también vaya, porque esas fibras son muy saludables también para conservar esa salud intestinal. La aloe vera o la sábila también es súper, eso es un súper alimento también para nuestra salud intestinal. Entonces, desde la alimentación nosotros podemos reforzar mucho que ese intestino esté tanto sanito en la calidad como en su funcionamiento. Entonces, sí, lo ideal y lo más natural posible es alimentación y alejar todo lo que sean colorantes, químicos, azúcares. El azúcar es un veneno para el intestino. Entonces, lo más natural es alimentación, es mucho más saludable para el intestino. La fibra, bueno, hablando de la salud intestinal, la fibra sirve como alimento para esas bacterias saludables. Entonces, las bacterias se llaman probióticos y esa fibrita que nosotros consumimos, que sirve de alimento para ellos, para esas bacterias, esa fibra se considera un prebiótico, o sea, viene a ser como el alimento de esas bacterias saludables. Entonces, entre más sanitas tengamos nosotros esas bacterias, entre más como fortalecidas estén ahí en el intestino, pues obviamente van a tener un mejor desempeño, van a poder como hacer mejor toda su función, en reforzar sistema inmunológico, en ayudar a que todas las sustancias tóxicas y desechos sean realmente eliminados, que no se vayan a pasar al interior. En el sistema, en el intestino, mejor dicho, es donde se forma toda esa parte inmunológica, donde se especializan todas esas células inmunológicas. Entonces es muy importante que esa fibrita nos ayude para esa salud adecuada de todas esas bacterias a nivel intestinal. Aparte de muchos beneficios, control de glicemia, control de colesterol, pues evitar, ejemplo, estreñimiento. Entonces, tienen muchas funciones adicionales a esa pues función súper importante que es
como alimento de esas bacterias intestinales. Bueno, cuando se inflama, ejemplo, el intestino, eso pues son síntomas, ¿no? Entonces, ejemplo, puede ser que haya un sobrecrecimiento de esas bacterias que dije que no eran tan buenas. Entonces, deben estar las buenas en un nivel y las no tan buenas en un nivel más bajo. Pero si de pronto con la alimentación de mala calidad, con hábitos de vida poco saludables, vamos disminuyendo las bacterias buenas, van subiendo las que no son tan buenas. Y eso puede generar, ejemplo, esa distensión abdominal. También, ejemplo, a veces cuando hay como ese reflujo, esa acidez que comemos y de pronto como que sentimos que todo se nos devuelve. Entonces, todos esos síntomas también nos están indicando pues que hay algo que mirar ahí a nivel de esa salud digestiva. Igual lo que digo, el intestino no es el único órgano de nuestro sistema digestivo. Entonces, nos toca empezar a mirar también que el estómago esté con un pH adecuado. Sí, como que la masticación, desde ahí que nos acostumbremos a masticar bien los alimentos, porque a veces masticamos como 3 mordidas, 3 masticadas y pasamos. Ahí obviamente en la saliva nosotros tenemos igual enzimas salivales que lo que hacen es ir desdoblando el alimento, irlo mojando para irlo preparando y que ya en el estómago pueda empezar como bien todo ese desdoblamiento. Pero si no masticamos bien, pues obviamente ese alimento no va a llegar de una forma adecuada. Y ya va a pasar después al intestino, no bien desdoblado, no bien triturado, y eso va a generar esa distensión, ese reflujo. Ahí el alimento va a buscar una salida brusca, sea para arriba o sea para abajo. Entonces ahí vienen los gases, puede provocar diarrea, se puede provocar estreñimiento. Entonces la salud ahí del intestino va a depender también mucho de toda la salud del sistema digestivo. Pero sí, lo ideal es que si tenemos algún síntoma digestivo no nos acostumbremos a vivir con él, sino que empecemos a buscar soluciones porque ahí el cuerpo nos está hablando. Entonces, si yo sufro de estreñimiento, no es, ay, es que como yo sufro, no, es que venga a ver qué es lo que está pasando. Si yo como y me dan gases, tengo que irme a revisar qué es lo que está pasando, porque esos son señales del cuerpo para avisarnos que algo está funcionando de forma inadecuada. Los probióticos tienen como un impacto positivo a nivel intestinal. Entonces, lo que mencionaba ahorita, o sea, los probióticos tienen o sea, tienen unas funciones tan grandes de fortalecer el sistema inmunológico, de servir ahí también ayudan como a esa barrera, a ese filtro que se hace para que el cuerpo realmente pueda absorber lo que tiene que absorber y lo que no necesita, lo que es desecho, lo que es toxina, lo que es como basurita, que realmente sean eliminadas. Aparte, los probióticos o las bacterias que tenemos también en el intestino, ejemplo, ellas también se alimentan de colesterol. Entonces, también ayudan en toda la parte metabólica. Hay personas, ejemplo, con colesteroles elevados y miran y por un lado y por el otro como con muchos tratamientos y no se logran regular, ejemplo, esas cifras de colesterol. ¿Y qué pasa? Pues que de pronto no tienen una suficiente cantidad de bacterias a nivel intestinal. ¿Y qué pasa con ese colesterol? Pues que se vuelve recirculante. ¿Por qué? Porque no están llegando ahí las bacterias a cogerlo, procesarlo y ellas ya producen pues otros metabolitos diferentes. Entonces tienen un impacto grandísimo, 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 grandísimo a nivel general de la salud, pero pues se establecen, en todo el cuerpo tenemos bacterias saludables, pero en el intestino es donde tenemos como las que son más especializadas. Bueno, en cuanto a la alimentación, como mencionaba ahorita, el consumo de azúcares, el consumo de colorantes, de tantos químicos, toda esa alimentación, entre más ultraprocesado es el alimento, pues obviamente daña mucho toda la parte de la microbiota intestinal y de la función del intestino. Algo que también influye mucho, ya más del estilo de vida en general, es la falta de sueño. Entonces, a veces si no dormimos bien, si el sueño no es reparador, si no hay un buen descanso, eso también nos afecta mucho la salud intestinal. El estrés. Entonces, el estrés, hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro. De hecho, se conoce como el eje intestino-cerebro, que ahorita ya es el eje intestino-cerebro-microbiota, porque ahí ya están esas bacterias también ahí incluidas.
Entonces, cuando nosotros nos estresamos, de una vez estamos afectando la salud intestinal. Y lo mismo, si no tenemos una buena salud intestinal, eso también va directamente a afectar toda la parte cerebral. De hecho, por eso enfermedades como la depresión, el Alzheimer, están muy relacionados es con una salud digestiva inadecuada. Entonces, si el intestino está cochino, si no le hacemos una buena limpieza, si no le damos los nutrientes y los alimentos que necesita, pues obviamente va a ser un intestino que no está sano y ahí es donde empiezan también todo ese tipo de enfermedades. El estrés es que es una conexión súper directa. De hecho, cuando una vez es como que siente nervios, siente susto, siente algo como que una vez dices, ay, me dolió el estómago, ay, sentí algo. Por lo mismo, por esa conexión que hay ahí directa. Entonces, en el momento en que nosotros nos estresamos o que nos ponemos, bueno, de mal genio o como muy angustiados, preocupados por alguna situación, ahí lo que hacemos es ir a acabar con toda esa microbiota intestinal que tenemos. Y al irse acabando esa microbiota, al irse como deteriorando las células del intestino, que hay, bueno, parte de esas células, ejemplo, se llaman los enterocitos y demás, ellos como que van perdiendo esa, ellos tienen como unas vellosidades que tenemos a nivel intestinal. Y con el estrés, todas esas vellosidades se van perdiendo y se van volviendo como lisas. ¿Sí? Entonces ya el tejido no tiene las vellosidades, sino que ya se va volviendo un tejido liso. Y eso va a afectar muchísimo la absorción de nutrientes, va a afectar muchísimo también pues toda la parte digestiva, entonces ahí pueden venir las complicaciones como diarreas, si hay diarrea, pues no hay una buena absorción de nutrientes, entonces ahí secundario viene también una desnutrición. Entonces son muchas las complicaciones que tiene el estrés a nivel de la salud intestinal y por lo tanto que repercute también a nivel de la salud en general. El intestino en el intestino se absorbe el 80% del agua que tiene que nosotros consumimos. Y el intestino necesita, o sea, de esa hidratación, uno, porque la materia fecal, para que se pueda hidratar y pueda tener esos movimientos peristálticos que debe tener para que pueda salir del cuerpo, necesita pues obviamente estar mojadita y estar hidratada. Y si nosotros no consumimos suficiente agua, pues ese bolo fecal, esa materia fecal no se va a formar pues como adecuadamente y eso va a hacer que se presente, ejemplo, estreñimiento. Si nosotros no tenemos una buena hidratación en consumo de agüita, pues ¿qué hace el pobre intestino? Empezar a sacar agua de todos los órganos porque necesita sí o sí agua para su funcionamiento y vamos a provocar una deshidratación. Entonces eso nos va a afectar obviamente la piel, nos va a afectar el funcionamiento de los riñones, lo mismo, como que el cuerpo es uno solo, no es cada órgano separado. Entonces, si no le damos una buena hidratación al intestino, ahí se van como afectando otros órganos, entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿no? A que la salud en general se va a ver afectada porque no le estamos dando ese suministro hídrico o esa cantidad de agua que nuestro intestino necesita. Entonces lo ponemos al pobre intestino en apuros a conseguir agua de donde no debe sacarla. Entonces lo ideal es sí acostumbrarnos a una buena hidratación.